Hola, buenos días. Bienvenidos a una clase más de historia. Mi nombre es Nancy Montoya y hoy vamos a ver el tema de la ingeniería y el arte romano. Esto se encuentra en las páginas número 170 y 171. En la 171 hay dos preguntas las cuales hay que desarrollar que tienen muchísimo que ver con la ingeniería y el arte romano. Esta es la semana número 25 del proyecto número 4. Como no estamos en la ficha que envía el Ministerio de Educación, pues estamos utilizando el currículum priorizado. Vamos a empezar. En la página número 170 habla, como les dije anteriormente, sobre la ingeniería y el arte romano, las construcciones romanas, cuáles eran las más importantes en esa época, incluso hasta el día de hoy, aún siguen en pie. Como por ejemplo, aquí nos menciona algo muy importante, en la cual destaca que todas las obras que los romanos realizaban, que tenía que ver con la ingeniería, era más por su funcionalidad o sentido práctico que por el simple hecho de verse bonito. Ellos querían que fuera más práctico, más funcional. Entonces, por eso ellos realizaban esas obras, esas construcciones que servían muchísimo para su pueblo. También hablamos aquí acerca de que ellos tomaron muchas cosas que tenían que ver con el arte, los edificios en otras partes, tomaban eso para tomarlos como propios. Es decir, los elementos de otros pueblos, así de los etruscos, heredaron el arco y la bóveda. ¿De quién? De los etruscos. De ellos heredaron eso. Cogieron esa partecita, esos elementos de ese pueblo y los hicieron propios. A partir de la cual desarrollaron las cúpulas para cubrir grandes edificios. De los griegos respetaron la planta de algunos edificios, como los templos y los teatros y las órdenes arquitectónicas. Esto quiere decir que no solamente buscaban el crear algo, sino que también respetar a la naturaleza. Ellos hacían dar en cuenta de que también ellos rehusaban diferentes tipos de medios para poder obtener un beneficio a cambio, pero asimismo sin dañar a la naturaleza o lo que estaba alrededor de ella, de esas obras. ¿Okay? También desarrollaron nuevas técnicas. El descubrimiento más importante fue el mortero, que se obtenía mezclando tres cosas: la arena y cal y también con agua. Cuando esto se mezclaba, se secaba y alcanzaba una gran consistencia de impermeabilidad, por lo que se utilizaba para levantar muros y pavimentos. Así es como ellos lo creaban, bastante interesante la situación. Ahora vamos a ver cuáles eran esas construcciones más importantes que hasta el día de hoy existen imágenes y todavía existen algunas obras en pie, como por ejemplo los edificios públicos. Eso son las termas, los templos, las basiliscas, entre los más destacados, los dedicados a los espectáculos, como por ejemplo los teatros, los anfiteatros, que hasta el día de hoy se sabe sobre ello. Las obras públicas como las vías y los acueductos. Los monumentos conmemorativos, columnas, arcos de triunfo, etc. Las obras privadas como las casas o los mausoleos. Como ustedes pueden ver en la pantalla, aquí están algunas de las imágenes que ya habíamos hablado. Por ejemplo, en la primera eran las ternas. Estos eran los baños públicos que se utilizaban en el Reino Unido. Además, en ellas también se practicaban gimnasia y era un lugar de reunión para los romanos. Contaban con eficaces sistemas de canalización y calentamiento de agua. Era un lugar muy concurrido. En la siguiente es el circo romano. Como se darán cuenta, tiene una estructura similar a las demás y utilizaban también los mismos materiales para la creación. Y como se darán cuenta, en cada una de ellas se respeta la naturaleza que está a su alrededor. En el circo era de forma rectangular como los estadios griegos, aunque uno de sus lados acababa
en semicírculo, como se dan cuenta en esta partecita que está acá, acá. Y en él tenían lugar las carreras de caballos y de carros, así como los ejercicios atléticos. Ahora vamos a ver el anfiteatro de Flavio o Coliseo. Eso es también en Roma. Como se dan cuenta, las estructuras son similares con los materiales que se utilizaban. Y acá en Turquía, miren cómo era. Bien, el anfiteatro de forma elíptica se destinaba tanto a luchas entre gladiadores como entre animales y las batallas navales, para la que llevaban la arena con un gran tanque de agua. Espectáculos típicamente romanos. Quiero que lo observen muy bien. La siguiente es el teatro que se encuentra en Turquía. Tenía planta semicircular y era el lugar donde se representaban tragedias y comedias. A diferencia de los griegos, los romanos construían una pared ornadamente en el fondo de la escena, que era el único decorado. Como se darán cuenta en esta parte, aquí, es la única parte donde estaba decorado y era muy funcional, que muchas personas podían ingresar en él y ver los espectáculos. Acá están los acueductos. Como les dije anteriormente, lo primerito que dijimos fue que a ellos les gustaba reusar y utilizar todos los medios naturales, pero también crear construcciones las cuales sean funcionales. Por eso crearon este acueducto que hasta el día de hoy está en pie, que se encuentra en Francia. En esta partecita, en la parte de arriba, va el agua. Y el agua no es que la absorbe del río, sino que es de la que cae de la lluvia. Aquí menciona, transportaba el agua hasta las ciudades a través de conductos subterráneos o bien de canalizaciones elevadas, como las que están aquí, canalizaciones elevadas. El trazado de los acueductos debían superar los desniveles de terrenos y en ocasiones recorrer largas distancias. Las calzadas romanas son una de nuestras auténticas muestras, de auténtica ingeniería. Su elaboración era un proceso complejo, pues se superponía 4 capas de piedra de diferentes tamaños. Las vías contaban con sistemas para drenar el agua de lluvia y manerar en el pavimento de la calzada nos revela y fuera posible con un rápido desplazamiento de los ejércitos y de las mercancías comerciales. En muchas de las vías los romanos construyeron puentes que salvaban los desniveles del terreno. Como se darán cuenta, todo lo que ellos creaban tenía un fin propio en el cual todo el pueblo podía dar uso de él y era muy funcional y no se lo creaba solamente para dar un lado atractivo de la ciudad, sino era para el uso debido de cada una de las cosas que poseían dentro de las ciudades. Las calzadas romanas ya las había mencionado. Las esculturas es algo muy importante en este caso, ya que estas esculturas se creaban retratos en los cuales querían plantear o plasmar toda la historia de ese pueblo. Como ustedes sabrán, en las anteriores clases hablamos acerca de los mosaicos, acerca de cómo creaban las pinturas, cómo creaban las esculturas y por qué lo hacían. Era netamente una representación de lo que poseían en ese entonces. Era para obtener el recuerdo de lo que había pasado o llevar un control de lo que hacían durante el día. Era como una especie de diario que se creaba, pero a través de pinturas, de esculturas o de mosaicos. Y esta es la actividad que tenemos para el día de hoy. Como les dije, son 2 preguntitas en las cuales es básicamente lo que ya hemos hablado. Ustedes, el análisis que hayan obtenido de toda la clase,
les ayudará para esta actividad. En la primera pregunta dice, ¿qué quiere decir que el arte romano fue un arte funcional y práctico? Ya habíamos hablado de eso acá. Déjenme regresarlo. Aquí está. Era funcional o sentido práctico de sus construcciones. Hablamos acerca de eso, que eran necesarias las cosas que ellos hacían. No era por el simple hecho de hacerlas porque se veían bonitas, sino porque tenían un fin, un propósito. Y eso es lo que ellos querían recalcar en sus obras. La otra pregunta dice, ¿qué elementos constructivos tomaron los romanos de otros pueblos? Eso también lo hablamos. Déjenme regresar para que vean más o menos dónde hablamos de eso. Aquí, déjenme remarcarlo. Aquí. Tomaron elementos de varias ciudades, incluso aquí están. ¿Ven? En esta partecita se encuentra. Listo. Entonces, aquí hablamos acerca de lo que tomaron de otros pueblos para hacer los propios. Heredaron el arco y la bóveda. Aquí está. El arco y la bóveda. Los templos. Aquí están los templos y los teatros. Incluso también las órdenes arquitectónicas. Estas que se encuentran aquí. ¿Ven? No solamente es de copiar y pegar, quiero recalcar, por favor. Es de haber analizado el contenido que les he dado y después responder según su criterio personal. ¿Ok? Entonces recuerden, solamente son 2 preguntitas y eso es todo por la clase de hoy. Les agradezco mucho por su atención y si tienen alguna duda, no se olviden, pongan en los comentarios o mándenme un mensajito de texto preguntándome cuál es su inquietud. Nos vemos. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.